Bueno, estamos en el programa Buscando la Verdad y estamos en la segunda hora de nuestro programa y usted puede participar con nosotros entonces los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas aproximadamente. Como les decía, entonces queremos compartirle aquí un audio, a ver si podamos tomar ahí entonces a través del micrófono. Esto nos envía un hermano que ha tenido una revelación desde la República del Paraguay. Y entonces queremos, así entonces, a que usted pueda escuchar esta palabra que nos trae de esta manera. De todo lo que Dios va a enviar, por lo que dice aquí, esta profecía va a enviar sí o sí a la Argentina. Así que lo voy a dejar con esta profecía, como le dije hace rato, dada a un siervo de allí de Paraguay, que dice que muchas veces viene a Argentina a predicar, a compartir la palabra del Señor, compartir las bendiciones. Y este hombre de Dios le habló así de esta manera. Así que lo dejo aquí con esta profecía. Buenos días a todos los hermanos y hermanas que componemos este grupo Más que Vencedores. Dios bendiga a todos por igual. De quien tiene el gusto de saludarle es vuestro hermano en Cristo Jesús, el misionero Dios Martínez, desde aquí, Paraguay, Ciudad del Este. Para todos aquellos que componemos este grupo, especialmente para los argentinos que componen este grupo, quería decirle que se aproxima una gran tempestad sobre Argentina. Dios mostró cómo se levantaba tormenta, huracanes, hasta inclusive la tierra se movía, se estremecía. Miles de personas gritaban pidiendo socorro, hogares destruidos, muchas personas muertas. Oremos por Argentina. Usted que es argentino, yo soy paraguayo, pero de igual manera estoy orando, pidiendo misericordia a Dios por este país, para que Dios pueda proteger a sus hijos, especialmente los cristianos, porque esta ira sí o sí viene sobre Argentina. Porque, hermano querido, Argentina le ha dado la espalda a Dios. Pocos son los que se interesan por Dios. Y por esto Dios está preparando un aviso para Argentina. Esto yo veo como caían granizos, como la gente gritaba pidiendo socorro. Esos tormentas de viento, tormentas de granizo, la tierra se movía. Muchas personas gritaban pidiendo socorro. Bendito sea Dios, usted, mi hermano y mi hermana. Prepárese, vamos a orar. Vamos a clamar por Argentina. Una tempestad negra que cubría Argentina. Y Dios empezó solamente a soplar sobre Argentina. Se estremeció la tierra. Se abrió pozo. Caían gente en el pozo gritando socorro. Muchas personas que no querían saber nada de Dios. Yo he visto muchas personas corazón duro. Estos van a ser tragados por la tierra. La tempestad viene sobre Argentina. ¿Me están escuchando? Yo no estoy maldiciendo. Dios me dijo. Ya que yo estoy viajando mucho por Argentina, también estoy llevando mucho la palabra de Dios. Dios me dijo. Me habló de esta manera para que advirtiera. Usted que es una sierva de Dios, usted que es un siervo de Dios. Oremos por Argentina, clamemos a Dios, pidamos a Dios
Bueno, allí entonces estamos escuchando el audio que nos ha sido enviado. Queríamos compartirle entonces aquí a través de nuestro programa, Buscando la Verdad. Y queremos también entonces, Dios mediante, vamos a estar compartiendo luego el video allí en nuestro canal en YouTube. Queremos entonces que la misericordia de Dios, que es renovada a cada momento sobre nuestras vidas, pueda ser utilizada en esta ocasión sabiamente. Le decía al hermano que me ha enviado este audio que era una confirmación de lo que el Señor había ya revelado en años anteriores y que justamente lo habíamos compartido en el tema Jesús o los ídolos. Una de las causas principales por lo cuales viene el juicio de Dios sobre la República Argentina es porque le hemos dado la espalda a Dios y no hemos reconocido a quien Él ha enviado para la salvación de nuestras almas. Entonces, es inevitable que Dios, dentro de su misericordia, y muchas veces la misma palabra de Dios dice que Él ama, y por cuanto Él ama a sus hijos, tiene que disciplinarlos. Nos tiene que disciplinar el Señor para la obediencia. Entonces, esta va a ser una fase, una parte que de seguro, la palabra de Dios también dice que cuando un hijo es corregido, en el momento no es de agrado, más bien es de rechazo. Pero sin embargo, después dice que da un fruto apacible de justicia. Y la justicia es la que el Padre quiere establecer sobre esta tierra. Entonces, Él ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vamos un poquito más adelante y dice también, pero el que no ha creído, el que rechaza y que se empecina en oponerse a la voluntad de Dios, ya está condenado. Entonces, compartíamos y queremos retomar un poquito el tema de la revelación que el Señor ha dado a nuestras vidas y ha tomado a hermanos en diferentes momentos para revelar lo que Él iba a hacer. Sin embargo, creo que como la misma Biblia nos dice que el Señor es lento para la ira, grande en misericordia y lento para la ira. O sea que si viene ahora, le decía a un hermano la vez pasada que ya habíamos compartido algo, pero hermanos, si Dios reveló ese juicio contra la idolatría, aquí en Argentina, uno de los ídolos que atrae mucha gente, y es justamente ubicada allí en la ciudad donde mi madre me ha dado a luz, es en Mercedes Corrientes, y se ha extendido lamentablemente, no solamente en la Argentina, sino a otros países. Ahora, Dios tiene que disciplinar, Dios tiene que corregir. Entonces, esta es la manera, y el audio que terminamos de escuchar decía que vienen nubes oscuras
y tormentas sobre el territorio nacional de la República Argentina. También en estos días mi esposa tuvo también la revelación con respecto a este tema. Entonces, este hermano, que es de otra nación, que visita nuestra patria, trayendo palabra de Dios, por eso es que debemos honrar nosotros a los misioneros, sobre todo aquellos que vienen a hacer la voluntad de Dios, y que a pesar de las adversidades, a pesar de la oposición, porque un verdadero ministerio de parte de Dios no es aquel que recibe los halagos y los aplausos de la gente. El verdadero ministerio del Señor generalmente es rechazado, generalmente es afrentado, odiado. Por eso al final el hermano decía, si usted quiere creerlo, y si no, sin duda que va a suceder. Porque el amor de Dios tiene a favor que el Señor nos da oportunidades y que Él nos quiere librar de las consecuencias que trae el pecado por haberse alejado y por habernos olvidado de las leyes divinas, olvidado de los mandamientos del Señor. Pero decíamos entonces que grande es la misericordia de Dios, porque ha sido paciente. Y por allí algunos ya, por supuesto, viendo ya que la maldad va a extremos, se pregunta y dice, ¿cómo es que Dios ya no hace algo? Pero aquí Dios actúa justamente con justificación suficiente y nos anima a que podamos aceptarlo a Él para no recibir las consecuencias de su enojo. Y vamos aquí entonces en el capítulo 16 de Juan, vamos a compartir algo. Y dice el versículo 8 del capítulo 16, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto al príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aquí entonces la obra que hace el Espíritu de Dios. Y vemos entonces en primer lugar cómo Dios convence a este mundo a través de su Espíritu Santo y lo convence de pecado por cuanto no han aceptado a su Hijo. La palabra de Dios nos dice claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo, hombre, porque Él ha venido en naturaleza humana para comprendernos. Sí, Dios nos comprende, pero Él anhela que el ser humano se vuelva y reconozca su pecado. Y el mayor pecado es no aceptar a quien Él ha enviado por amor a este mundo. Porque decía la palabra entonces, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo
unigénito, o sea, su único hijo, para que el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, está todavía la misericordia de Dios, sí, para usted que está escuchando. Para usted que en este momento Dios le da una nueva oportunidad de reconocerlo, por cuanto su hijo fue a la cruz y fue un sacrificio muy grande, porque él mismo expresó, pidiéndole al Padre que si era posible, le evitara ese sufrimiento. Es para que algunos puedan interpretar correctamente qué es lo que significó la cruz para Jesús. No fue algo sencillo, no fue algo fácil, pero gracias a Dios que el Señor fue valiente y fue a la cruz por nosotros, sí, por usted, por mí. Pero es que usted debe tomar una decisión. Y la decisión es salirse de las religiones falsas, salirse de la adoración a los ídolos y reconocer que necesita a Dios. Entonces, esa es la oportunidad que el Señor le está dando. Y que le da también y nos da también a cada uno de nosotros lo que hemos aceptado el sacrificio de Jesús. Pero que hemos también en muchas oportunidades retrocedido. Y la palabra de Dios dice que el que retrocede no le puede agradar a Dios. Porque si hemos conocido ya la voluntad de Dios, ¿cómo podemos escapar? Dice allí la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Decía la vez pasada un hermano en un comentario, allí en una red social, cuando hablábamos acerca del juicio que Dios había revelado hace unos años atrás sobre la idolatría del Gaucho Gil, y decía que en realidad la iglesia del Señor es la que primeramente va a recibir el juicio de Dios. Y es verdad. En la carta del apóstol Pedro dice que el juicio comenzará por su casa. O sea, los que decimos invocar el nombre de Dios. Y realmente es el justo juicio. O sea que este mensaje el Señor extiende y va hacia todos, hacia los que le han conocido y se han apartado poniendo excusas vanas. Decía el profeta del Antiguo Testamento que nuestras justificaciones, o sea, nuestras excusas delante de Dios, dice, son como trapo de inmundicia. O sea, ¿usted puede acaso darle un valor o una importancia a un trapo sucio? Bueno, de esa misma forma, Dios no considera nuestras justificaciones, sino que Dios va a glorificar su nombre. Pero hay esperanza para aquel que invoca el nombre de Dios. En medio de los juicios que Dios ya está derramando y que va a continuar, Dios tiene misericordia. Recordemos un poquito entonces desde Génesis qué pasó en el juicio del diluvio. Era tanta la maldad del ser humano que Dios
ha decidido destruir a los hombres, los animales y todo lo que se había creado. Sin embargo, dice que encontró allí una familia que fue guardada. Luego encontramos la historia de Sodoma y Gomorra. Y algunos dicen, pero esta situación actual de este mundo es peor que Sodoma y Gomorra, donde las leyes terrenales aprobadas por los congresos de personas aparentemente honorables, con conocimiento, con inteligencia, dictan leyes en contra de la palabra de Dios. ¿A qué nación le puede ir bien cuando desconoce la palabra de su Dios, la palabra de su Creador? Es imposible. Y la Argentina ha desafiado a Dios de hace un tiempo atrás, dictando estas leyes. Entonces, Dios va a mostrar que Él pone y que Él tiene autoridad también para quitar a los gobernantes. Pero reconozcamos entonces que nos hemos apartado de Él, que es más, hasta nos hemos burlado de su palabra. Y esto no lo ha hecho gente que nunca leyó la Biblia. Tristemente, hemos encontrado, como ya en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías decía, es que no aman tu palabra, Señor. Es más, ellos tienen vergüenza de tu palabra. Y por supuesto que el Señor sabía. Por supuesto que el Señor sabe. Pero nos está dando tiempo a que lo reconozcamos realmente como el único que puede salvar nuestra nación. Mire, amados compatriotas, ningún hombre y ninguna nación puede salvar a nuestra República Argentina. No lo puede hacer. No lo puede hacer porque ellos, al darle la espalda a Dios, imagínense que un ciego, dice la Biblia, ¿le puede hacer pasar la calle a otro ciego? Seguramente que no. Porque los dos, dice, se van a caer y se van a perder. Entonces, desde hace un tiempo bastante prolongado, Dios viene hablando a las autoridades, viene hablando a los jueces, viene hablando a los legisladores. Pero ellos dicen soberbiamente, nosotros no necesitamos un Estado teocrático. O sea, significa donde gobierna Dios. Claro, no quiere que le gobierne Dios para que le gobierne el diablo. Entonces, no tener que dar cuenta. Por eso, la palabra nos decía que aquel que conoce y que reconoce la luz. Vamos a ir entonces aquí en el capítulo 14 de Juan. La palabra nos decía que Dios, en su inmensa misericordia,
nos promete iluminar nuestras vidas. Cuando el Señor envió a su Hijo, lo hizo con tanto amor que era para que fuésemos librados del mal, de las tinieblas y de la condenación eterna. Pero al rechazar el ser humano la palabra de Dios, dice el versículo 24 del capítulo 14, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando nosotros rechazamos a Jesús, y este es el mayor pecado que tiene toda la humanidad, pero particularmente estamos viendo ahora de la República Argentina, porque es el país donde estamos viviendo. La vez pasada también escuchaba a una hermana que Dios le ha utilizado con el don de profecía. Y también ha llamado en los mismos términos al arrepentimiento, llamando a la iglesia de Jesucristo a volverse de todo corazón, a reconocer que es el único que puede librarnos. Se llama Jesús. Y la misericordia de Dios cada día, sí, en este momento, tú que estás escuchando este video, estás respirando, es el amor de Dios. Quizás todo lo que te rodea es negativo, es un desastre. Y dices, para mí ya no hay vida, para mí no hay esperanza. Yo lo he perdido todo ahora en estas inundaciones. Jesús te dice, todavía me tenés a mí, pero es necesario que me reconozcas. Porque ¿de qué le sirve al hombre, de qué le sirve a la mujer ganarse las cosas de este mundo y perder la salvación de tu alma? Todavía hay gente que tiene que perder todas sus cosas para reconocer a Dios. Y ojalá lo puedas reconocer antes, porque nada de lo que te crees que sos y nada de lo que crees que tenés te va a salvar del juicio que viene sobre esta nación. No importa el lugar que estés ocupando, desde el presidente de la nación hasta los cargos más inferiores en una municipalidad de cualquier ciudad de la República Argentina, tienen que dar cuenta delante de Dios de lo que han hecho. Y este es el momento que Dios nos regala, porque ha sido grande su amor, ha sido muy lento para la ira y debemos reconocerlo. Entonces no importa lo que pueda estar pasando en este momento, allí vamos a orar ahora. En el lugar donde te encuentres, y si puedes cerrar tus ojos, puedes hacer una sencilla oración de reconocerlo a Dios, que ha enviado a su Hijo con tanto amor, pero que tú le diste la espalda porque tenías tu religión, porque pensaste que tu situación financiera no te iba a alcanzar. Dicen algunos, no, eso es solamente para la gente que nos
no ha hecho previsión financiera, a mí no me va a tocar. Pero resulta que son tan insignificantes los ricos y tan necesitados que solamente tienen riquezas. Es más, ninguna de esas posesiones te va a librar de la ira de Dios, del enojo de Dios. Por lo tanto, este es el momento del arrepentimiento. Vamos a orar en este momento. Estamos llegando ya al final entonces de la segunda hora de nuestro programa, pero queremos orar. Queremos orar porque si hasta este momento Dios está hablando, es porque todavía quiere librarnos. Ahora, cuando se terminan las palabras, ahí ya usted va a saber claramente que Dios advirtió y que usted o yo en este caso no hemos escuchado. Vamos a orar en este momento. ¿Puede usted repetir esta sencilla oración? Amado y soberano Dios, de todo lo que ven mis ojos y aún de lo que yo no veo, tú lo has creado para la gloria de tu nombre. Pero hemos formado parte lamentable del plan del diablo de destruir este mundo. Entonces, en este momento, yo renuncio a toda obra del diablo, renuncio a la religión falsa, renuncio a la idolatría, renuncio a la corrupción, renuncio al pecado que me aparta de un Dios santo y todopoderoso. Y en este momento acepto la sangre derramada por Jesús en la cruz para perdón de todos mis pecados. Señor, sé que tienes misericordia y que por eso yo estoy respirando en este momento. Ayúdame, Señor, a partir de ahora. Y si aún queda tiempo y quieres usar mi vida, fortaléceme para poder obedecerte. Ten misericordia, Señor, de mi nación Argentina. Señor, en este momento yo reconozco, Señor, que tú eres la única esperanza. No hay esperanza en el hombre ni en la mujer. Solamente tú eres el Salvador de nuestra patria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces le agradecemos al Señor por esta oportunidad y recordamos entonces que usted puede participar con nosotros los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas. Estamos por la 90.1 Malvinas Argentinas desde Resistencia Chaco.